le bendiga. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a ver, yo quiero ver cómo yo termino con dos temas. Primero un tema y el segundo tema. Y los dos, uno es del capítulo 32 y el otro del 35. Pero primeramente, brevemente, el número, yo quiero cerrar número hoy, porque hemos hablado del número de a partir, porque el número en realidad empieza de que termina Éxodo cuando llegaron al monte Sinaí, y ahí mismo nosotros iniciamos el número inicia cuando ellos salen del monte Sinaí a peregrinar todo el desierto para poder entrar y conquistar a Canaán. Ustedes supieron que el primer grupo o la primera generación, ellos no lo lograron por la falta de fe, por no creerle a Dios, y pasaron 40 años. De esos 40 años nace otra generación nueva, otra generación fuerte de fe. Llegan nuevamente a Cades Barnea para poder ir a conquistar. Vemos cómo Dios lo usa de una forma especial. Derrotan a los reyes de los amorreos y podían conquistar el área, se desviaron y conquistaron el área oriental por el lado este de Canaán, o sea, el Transjordania, que se le llama también porque está más allá del Jordán. O sea, cuando usted oye la palabra, el término Cisjordania quiere decir que es del Jordán al lado oriental, al lado oeste, y Transjordania es después más allá del Jordán. Voy a abrir el PowerPoint. Disculpan un segundito, por favor. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos que ellos conquistaron la región esa, como yo le dije anteriormente, la región, esta región, el lado este de Canaán, y vemos que ellos se establecen ahí, se establecen en el área de la llanura de Moab, o también se le llama Setim, en la cual ellos estaban preparándose para ir a conquistar Canaán. Así que ellos pasaron prácticamente ahí varios meses. Cuando muere el sumo sacerdote Aarón, en el quinto mes de los 40 años que habían cumplido ahí, 6 meses pasaron, 6 meses después, ellos tomaron 6 meses para poder conquistar esta región perdón, del lado de Transjordania, el lado de los amoreos, donde estaba el pueblo de Moab, Amón y Edom. Ellos estaban ahí preparándose. Ustedes, cuando ellos conquistaron, se quedaron ahí, tuvieron varios ataques con Balán, y usted sabe, se acuerda de eso, y cómo trataron también de inducirle con mujeres de los moabitas y las mañanitas para que ellos fallasen a Dios, y se acuerdan que murieron como 24,000 en ese entonces. Entonces ellos se establecen ahí para prepararse. Lo que hace Moisés por parte de Dios, él nombra a su sucesor Josué. Nosotros vamos a hablar de eso cuando entramos en Deuteronomio más profundo. Vemos que él nombra y le pone la mano el sacerdote Eleazar, y nombre como sucesor a Josué. Josué es nombrado por parte de Dios, porque Josué siempre estaba al pie junto al Moisés, el profeta, y el líder. Vemos que Dios preparó a ese joven y Dios lo nombra. Él se guió por Dios,
y nombró a Josué, que iba a encargarse de la conquista de Canaán. Luego de eso, ellos entran en el capítulo 32. Ahí es donde yo voy a empezar la clase. En el capítulo 32 en realidad habla de la división de la parte oriental, o sea, la parte oriental de Canaán, donde el capítulo, alguien que me lea por favor el capítulo 32, empezando hasta el versículo 6, por favor, alguien. Amén. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tienen una muy inmensa muchedumbre de ganado. Número 32. Uh-huh. Y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad, los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eliale, Sebán, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Bermea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Arina, gracias. Amén. Amén. Vemos en este capítulo, el capítulo en realidad trata que los hijos de Rubén, los tres, pero aquí habla de Rubén y Gad, los dos hermanos, vinieron los de Moisés para que le permitiese quedarse en esa tierra que ellos habían conquistado, porque como ellos tenían abundancia de ganado, usted lo sabe, entonces ellos querían ese lugar, pero lo que pasa que ellos dijeron a Moisés que si ellos pudieron quedarse ahí, pero lo que Moisés le habló, le exhortó, ¿cómo es posible? El versículo 6 dice: y respondió Moisés a los hijos de Gad y los hijos de Rubén: irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les he dado Jehová? Vemos que Moisés lo que le plantea: pero ustedes se van a quedar ahí y no van a ir a pelear con los hermanos. Aparentemente, entonces, lo que hace Moisés le trae la historia a la nueva generación. ¿Qué es lo que le pasó al grupo de hace 40 años, en la cual ellos tenían que ir a conquistar Canaán y no fueron porque vino otro y los desanimaron? Y ustedes también quieren desanimar al otro por no ir a pelear con su hermano. Ese es como es. Entonces vemos aquí cómo Moisés exhorta a la nueva generación pero ellos querían escoger una tierra, está bien, y la tierra era una tierra fantástica, linda, bonita, para los ganados, y servía, y ellos, como era el grupo que tenía más ganado, entonces ellos lo pidieron, está bien, pero lo que pasa muchas veces es que lo que Moisés quiso decirle a ellos, que nosotros no podemos ser egoístas, o sea, ellos no pueden ser egoístas y que la tierra se le da a ellos y entonces ellos se quedan con su familia. ¿Y qué pasó con lo demás que hay que conquistar? Entonces el Moisés le enfatiza esa parte
nosotros, amados hermanos, como cristianos, nosotros tenemos siempre que pensar en lo demás primero. Como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, 24, que ninguno busque su propio bien, sino el bien de los demás. No es porque yo, ejemplo, yo conquisté todo lo que yo tengo, vamos a decir, yo tengo esto, tengo aquello, todos mis hijos son salvos, vamos a decir, yo estoy dando todo, tengo trabajo, tengo casa, tengo cosas, todo está bien, entonces yo me voy a sentar y ¿qué pasó con los demás? Nosotros no somos llamados para que nosotros nos quedemos ahí. Dice la Biblia, de gracia recibiste, da de gracias. Hay que buscar las almas, hay que pelear la buena batalla. Este camino es para valientes y eso es lo que el creyente tiene que tener en mente. Tenemos que pelear, luchar por los demás, orar por los demás, buscar y no pensar en nuestros beneficios, porque si usted busca el bien de otros, Dios se encargará de ti y tu familia. Y vemos que como él llama la atención a ellos, en el versículo 16, yo no voy a estar mucho tiempo en este capítulo, yo quiero hablar mucho más del capítulo 35, pero quería traer esa a colación también. En el versículo 16, ellos parece que ellos prácticamente escucharon a Moisés. Y en el versículo 16, alguien que me la lea, por favor. El versículo 16 del mismo capítulo 32. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majada para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Siga, por favor. El 17. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia. Ese es el versículo 17. Sí, sí. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. Siga, por favor. No volveremos a nuestra casa hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. Entonces le respondió Moisés, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados al Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Amén. Gracias, Arinda. Sí, vemos que ellos mismos regresaron ellos se dieron cuenta, ellos regresaron, le explicaron a Moisés, bueno, déjanos nosotros construir majara para los animales y para nuestros hijos y mujeres, ¿ok? Y podemos ir a la guerra con nuestros hermanos y no regresaremos hasta que ellos nos conquisten todo. Moisés hizo como un pacto con ellos y le dio a Josué más adelante y a el sumo sacerdote en ese entonces, Eleazar, y los príncipes, y le dio, si los hermanos no hacen conforme a lo que ellos dieron, entonces ese terreno no van a conseguir esos terrenos. Entonces llegaron a ese punto, pero lo que yo quiero llamar la atención, que ellos en el principio, ellos decidieron no ir porque ellos querían ese lugar y quedarse ahí. Pero por eso Dios llamó a esos valientes. Eran 40,000 de ellos, entre los 40,000 que iban a ser menos de ir a la guerra. Entonces, lo bonito de eso, y eso es lo que me gusta de esta parte, que ellos, nosotros como creyentes, hay veces que cometemos errores como cualquiera persona o fallamos, pero lo más importante es cuando tú reconoces
cuando tú cometes un error o usted falla, entonces usted se decide remendarlo. Y eso es lo lindo de un verdadero creyente. No podemos ser soberbios y ni cosas así. Tenemos que tener un corazón limpio delante de Dios y no tener un corazón necio. Ellos lo reconocieron y entonces para poder cerrar esta parte, lo bonito de eso que en el libro de Josué, que eso usted lo puede leer más adelante cuando esté en la casa, Josué capítulo 23, ahí el capítulo 22, ahí habla cuando ellos fueron a la batalla, pelearon con los hermanos y dice la Biblia que ellos duraron 7 años más o menos, 7 años de este lado sin ver a su familia. 7 años que ellos pelearon hasta que cada uno consiguiera su heredad. Y ellos no habían visto a su familia en 7 años, se quedaron ahí valientemente hasta que Josué, cuando terminó todo, Josué los vendió, los rubenitas y los de Gad y los de Manasés, la media tribu de Manasés, y los vendió y les dio a ellos que cuando cruzaran el otro lado, ciertamente no se olviden de Jehová su Dios, que sigan los mandamientos de Dios. Lo exhortó y lo honró por lo que ellos habían hecho, porque habían sido hombres valientes. Eso no quiere decir que nosotros siendo creyentes, si hemos cometido un error, eso no quiere decir que nos vamos a quedar así, sino que ellos reconocieron su error, entonces ellos dieron, entonces yo voy a hacer el bien, yo me voy a levantar y yo voy a ir a esa conquista. Y fueron y conquistaron y cumplieron su palabra y nunca más regresaron hasta 7 años después. Y eso me llama la atención porque es muy lindo ver que la Biblia nos trata de decir que somos creyentes, sí, pero vamos a tener errores como humanos, pero eso no va a ser impedimento de que nosotros nos quedemos ahí postrados. Tenemos que levantarnos en el nombre del Señor Jesús y ir a conquistar, porque Dios nos ha llamado para conquistar. Dice la Biblia que después de Juan, el reino de Dios sufre violencia y solamente los valientes los vamos a arrebatar. ¿Cuántos de ustedes son los valientes de Dios aquí? Levanten su mano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, esa es la parte del capítulo 32. Los otros capítulos, en realidad, nosotros ya lo hemos visto. El 33 habla de cómo ellos, toda su trayectoria cuando salieron de Egipto, etcétera, etcétera. Otros capítulos hablan de las leyes y esas cosas que los vamos a ver en Levítico. Ciertamente el número es referente al lugar donde ellos salieron, del monte Sinaí hasta la llanura de Moab, en la cual ellos estaban enfrente del Jordán, enfrente de Jericó, preparándose y preparándose para ir a conquistar. Moisés, Dios usó Moisés hasta Moisés muere en el mes de noviembre, o sea, 11º mes, él muere, pero antes de eso, él va a agarrar un mes para poder escribir el libro de Deuteronomio. No sé, eso lo vamos a ver la otra clase, pero este libro es un libro fantástico donde nosotros hemos aprendido muchas cosas de la conquista y cómo hubo una relación que no era una relación de fe, era una relación que todavía, aunque habían salido del mundo, o sea, Egipto, tenían mente de esclavos y Dios no nos ha dado a tener mente de esclavos. Entonces, antes de yo entrar en el otro capítulo 35, no sé si alguien queda comentar sobre lo que hablamos en antes. Yo nada más quiero comentar algo con respecto al título.
que el libro de Números en este capítulo 32 lo que me enseña es la lealtad y la unión. Nosotros como pueblo de Dios no debemos pelear por nuestras propias causas, sino por una causa común, como usted lo decía. Y la causa común del pueblo de Dios es las almas. O sea, cuando el pueblo de Dios, como actualmente nosotros en la iglesia, estamos tratando de unirnos para que todos los departamentos se unan, que si un departamento tiene una actividad, los demás departamentos deben apoyarlo. Esa es la misma guerra que estaban librando ellos en ese entonces. Nadie se debe quedar del otro lado del Jordán. Todos debemos ir a la guerra, a la batalla. Y la batalla es para conquistar almas. Amén. Entonces, esto es lo que me enseña a mí este capítulo. La lealtad y la unión. Y lo pongo en la iglesia y sería, bueno, y me lleva a esto, pues, a pensar de que todos juntos podemos alcanzar la victoria, así sea que dure 7 años o más. Al final, cada quien va a regresar a su heredad victorioso. Amén. Así es, Esther. Gloria a Dios, bendiciones. Amén. ¿Alguien más quiere aportar antes de proseguir? Amén. Entonces, vamos a entrar en el capítulo 35. Y este capítulo en realidad habla de la herencia de los levitas. Amén. Más que todo, yo quiero hacer énfasis en la ciudad de refugio. Alguien, por favor, que me lea el capítulo 35. Buenos días a todos. Disculpe que me haya conectado a esta hora. Bendiciones. Bendiciones. ¿Me escuchan? Amén. Dice, herencia de los levitas. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales y para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2000 codos, al lado del sur, 2000 codos, al lado del occidente, 2000 codos, y al lado del norte, 2000 codos. La ciudad estará en medio. Estos tendrán por ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además estas daréis 42 ciudades. Y todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que daréis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Gracias, varón de Dios, Rubén. Amén. Hemos leído y de la herencia de los levitas, y nosotros sabemos que los levitas no tenían herencia de tierra, porque la herencia de los levitas es Jehová, es como nosotros. Amén. Nuestra herencia es Dios. Y vemos que Dios le manda a Moisés que eso sí, los levitas, ellos solamente tendría entre los pueblos de Israel 48 ciudades de heredad. Amén. O sea, repartida en todo el territorio de Canaán y el lado oriental. Todos iban a ser de los levitas 48, o sea que ellos habitaban dentro del mismo pueblo, en que entre cada tribu había varias ciudades donde ahí estaban los levitas, porque los levitas eran los que enseñaban la palabra de Dios, ellos los que enseñaban la ley, la palabra de Dios, ellos ayudaban al pueblo en lo que es el sacrificio y todas esas cosas. Así que
Dios mandó a distribuir cada ciudad, y cada ciudad tenía ellos su ganado con sus ejidos. Ejidos es como un pastoral de donde están las ovejas y los animales. Eso es lo que quiere decir ejidos, ¿no? Entonces, cada uno eran 48 por todo, pero de esos 48 había 6. O sea que eran 42 ciudades y 6 de ellos que eran especial. Solamente eran para refugiarse. ¿Y quién se refugiaba ahí? Los homicidas. Vamos a ver, antes de entrar en materia, alguien que me lea de el versículo 9 al versículo 9 al versículo 15, por favor. Aleluya, del rey. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, los señalaréis ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que haya allá cualquiera que hiere de muerte a otro sin intención. Si con los instrumentos de hierro lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida el vengador de la sangre, matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, o bien si de él lo hizo caer sobre alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre él el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a esta ley. Y la congregación librará al homicida de manos del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, y en la cual se había refugiado, y morirá en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, y en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera el límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matara al homicida, no se le culpará de ello, pues en ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a tierra de su posesión. Amén. Gracias. Aquí habla y Dios da instrucciones precisas, ¿ok? De esos 48, 6 tenían que ser de refugio. ¿Y de refugio para quién?
para un homicida, para que cometiera un crimen solamente intencional, solamente accidental, si era por negligencia no agravada, como el abogado, Culpa. ya estamos entrando en su Por caso, culpa. ¿no? Ah, Por culpa. por culpa, exacto. Entonces, No con intención. no fue intención, exacto. Gloria a Dios, no fue dolo, como dice. Entonces, eso era algo extraordinario. Dios se preocupaba por aquellos homicidas. Vemos en la palabra de Dios en Éxodo, yo creo que el capítulo 21, Éxodo 21, exacto. Cuando usted lee ese capítulo, habla del versículo, específicamente el versículo 13, dice, vamos del 12, dice, el que hiriere a alguno haciendo así morir, él morirá. Mas el que no pretende herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré el lugar el cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberiare contra tu prójimo, lo mataré y lo mataré con alevosía. De mi altar lo quitarás para que muera. Vemos que había sentencia en Éxodo, especialmente cuando usted mira, Israel tenía leyes de pena de muerte de varias formas, lo que cometían idolatría, si se encontraban en acto de adulterio, el que mataba a alguien, el que inclusive pegara a su madre, o el que irrespetaba a su madre, la insultara. Eso también era, ellos tenían varios penas de muerte sobre eso específico. Cuando ellos hacían eso, ellos tenían que morir o lo apedreaban, ustedes saben, diferentes formas. Entonces, ellos, tú sabes que ellos sacrificaban animales de sacrificio para poder cubrir su pecado. Pero si ustedes se dan cuenta, esos pecados que el sumo sacerdote sacrificaba con la sangre para que Dios perdonara a los que pecaron, eran pecado de ignorancia, o sea que pecado que no era intencional. No había nada que cubriera un pecado con intención, nada. Cuando tú cometías un pecado con intención o premeditado, o premeditadamente, usted moría. Amén. O sea, ni siquiera la sangre de esos animales podían cubrir o sea, el otro tipo de, ¿cómo se diría? El otro tipo, el que mataba sin premeditadamente, pues, ninguna sangre cubría eso, de animales. Amén. Pero gracias a Dios, hoy en hoy, la sangre de Jesucristo cubre todo pecado, o sea, intención o no intención. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos un sacerdote, Cristo, que Él entró una sola vez para que nosotros pudiéramos tener acceso al trono de la gracia, al trono de Dios. Entonces, esa sangre, no importa qué pecado tú hayas hecho, sea intención, no intención, ella es la única sangre que era capaz, que tiene el poder y todavía la tiene para librarnos y cubrirnos de todo pecado, todo. Amén. ¿Cuántos quieren aplaudir a Dios por eso? Entonces hay una cosa aquí muy importante que nos habla de lo que ellos cometían intencionalmente. Mira,
la misma palabra en el mismo libro de Éxodo, lo que acabamos de leer, 21, ella nos dice que el mismo Dios, si usted lee eso atentamente, el versículo 13 dice, más el que promete, ¿dónde yo estoy? En el versículo 13, sí, dice, más el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos. Entonces yo te señalaré el lugar al cual has de huir. O sea que Dios preparó camino de antemano para aquellos que cometían un pecado intencional. Entonces, en el lado, ellos tenían 6. En el lado este, tenían en el territorio de Rubén, de Gad y de Manasés, a 6, a 3, era Goldan, Ramot, Galat y Becer. Y el otro lado tenía la otra 3, que es Kedes, Siquem y Hebrón. Amén. Entonces, lo bonito de esto es que según la tradición, cuando alguien dice según la tradición, me refiero al pueblo judío. Ellos tenían lo que se llama Talmud. El Talmud era, ellos tenían escrito de las leyes también, pero adicional de ellos tenían ¿cómo se le dice? Ellos tenían escrito ahí, cuando ellos están acostumbrados a hacer, ¿cómo se le dice eso? Esto tiene un nombre. La ley oral. No, ellos tenían sus leyes, pero adicional tenían su costumbre. La Mishnah. Su costumbre. Sí. Entonces tenían su costumbre adicional de la ley y una serie de cosas. Ellos decían que el camino, ellos lo tenían, cada uno, Dios lo puso cerca de cada tribu. No tenía más de 50 kilómetros. Y la Biblia nos dice que el camino tenía que estar preparado. Era uno de los mejores caminos, ¿ok? El camino era como especie de una subida. La mayoría de estos lugares de refugio estaban sobre un terreno alto. Entonces, había lugares donde ellos, según la tradición, dice que ellos tenían poste en donde ellos indicaban refugio por todos lados. ¿Me explico? O sea, era una indicación tan sencilla para que el que huía, él tenía ese acceso. No era difícil, era un acceso donde ellos en cada ciudad no tenían más de 50 kilómetros. Lo ubicaron exactamente en el punto que equitativamente cada uno que hacía algo tenía intencional, tenía esa oportunidad de refugiarse en ese lugar. Amén. Entonces, ese lugar era un lugar de auxilio, de protección, de cuidado. Ellos entraban ahí a la puerta siempre era una ciudad donde vivían los levitas, ¿ok? Y también ahí vivía algunos ancianos, porque la Biblia lo decía, había personas que vivían ahí. No eran como hoy en hoy hay cárceles, ¿verdad? La Hoya y diferentes lugares, y no tampoco se puede comparar como los asilios de ahora, porque en la cárcel, ejemplo, en la cárcel cuando entra una persona, aunque han hecho algo leve, han cometido algo leve, ellos entran y salen más diablos de lo que entraron, porque se van a encontrar con gente más terrible que ellos, y en vez de ellos enmendarse,
ellos se van a contaminar y se vuelven más diablos que nunca. Pero acá era diferente. El refugio no era un lugar para el inocente, no era una cárcel, porque la puerta siempre estaba abierta, no era un lugar donde estaba cerrado, donde ellos entraban. Y si usted ve esta figura, cuando ellos corretaban al vengador, porque la Biblia dice que el vengador podía vengarse del que cometió, porque acuérdese, si usted mata a mi hermano, entonces yo como persona natural quizá me voy a irar, voy a estar molesto y voy a querer vengarme. Entonces, si la persona no lo hizo con dolo, o sea, no lo hizo intencionalmente, sino que fue accidentalmente, Dios le da esa oportunidad para que ellos corrieran y entrasen ahí. Y usted ve que ahí había un levita en la puerta, decía, ya ellos no podían entrar. Ese era un lugar de refugio. El lugar de refugio no era un lugar como usted, yo no quiero que usted lo imagine como un lugar que, bueno, un lugar encerrado. No estaba encerrado. Ellos podían salir cuando les daba la gana. Nadie los obligaba a salir ni a entrar. Ellos solamente tenían que entrar y esperar que se cumpliese un juicio. Y eso lo estamos viendo en lo que nosotros habíamos leído, la congregación, lo que leyó la hermana en el versículo. Discúlpame, estoy buscando el versículo. En el versículo en el mismo versículo 35, pero estoy buscándola, discúlpame. Ok, en el versículo 24 hasta el 25 dice, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de manos del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite de la santa unción. Ok. Vemos que ellos tenían que hacer un juicio. En el libro de Deuteronomio habla que ellos tenían como jueces, ellos tenían que presentarse. Ellos cuando entraban en el lugar de refugio, entonces llegaba un momento que ellos tenían que hablarle a la puerta y decirle por qué ellos están ahí, por qué están huyendo. Y de una vez ellos lo aceptaban. Y ellos esperaban hacer un juicio donde ese juicio había jueces, había también ancianos y gente de la congregación. Y también dice la Biblia en Deuteronomio, usted lo puede ver en Deuteronomio capítulo 19, que él también llevaba consigo un litigante. O sea, eso es por si cuando ellos lo acusaban falsamente, ellos tenían derecho a un litigante, 2 litigantes. El abogado sabe lo que. Entonces ellos lo defendían justamente y ellos tenían que escuchar y tratar de que el juicio sea un juicio justo. Y cuando ellos se hallaban inocentes, ellos tenían que permanecer ahí dentro de esa ciudad hasta que muera el sacerdocio. O sea, usted dirá, pero bueno, porque lógicamente uno se pone a imaginar. La idea de esa ciudad es evitar que el vengador de la sangre lo mate. Amén. Y él quedaba ahí meditando, pero era un lugar agradable. Era un lugar agradable porque tenían
hombre levita de Dios que lo instruía la palabra diariamente. Ellos comían, hacían, o sea, era un lugar, no era un lugar de opresión como en la cárcel, nadie lo sofocaba, nadie, o sea, ellos vivían libremente ahí, pero no podían salir de ahí hasta que el sumo sacerdote moría de ese entonces para poder ellos ser libres, y ellos tenían que permanecer ahí para que el vengador, porque si ellos salieran, dice la Biblia, y el vengador lo agarraba y lo mataba, entonces el vengador queda libre de esa muerte, porque ellos tenían que estar dentro del refugio. Hoy en hoy hay un refugio en Jesucristo. Todos nosotros que hemos cometido pecado, hemos fallado, todos hemos huido donde Él y hemos quedado en ese refugio que es Cristo. Cristo es nuestro refugio y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En el Salmo 18:2 habla de la siguiente manera: que Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y vemos, eso era extraordinario. Y esa gente quedaba ahí, ellos salían, si ellos tenían que, vamos a decir, un ejemplo, muere el sumo sacerdote, ellos quedan libres, ellos van a ser mejores cristianos, mejores creyentes, mejores padres, mejores hijos, o sea, porque van a estar llenos de las cosas de Dios. En ese lugar nada más recibían palabra de Dios, los alimentaban bien, los cuidaban bien, pero nadie podía ir y sacarlos a ellos. Ellos quedaban protegidos de todo. Cuando nosotros tenemos a Cristo, nosotros estamos protegidos, nosotros estamos dentro de un refugio donde Satanás no puede entrar. El Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros estamos en ese lugar secreto con Dios, siempre permanente en el lugar santísimo de Él, llenándonos, buscándonos, donde el enemigo, aunque el enemigo trate de entrar y hacernos daño, no podrá, porque mayor es Dios que está en nosotros. Amén. ¿Quién quiere aplaudir a Dios por eso? Amén. ¿Alguien quiere comentar algo antes de seguir? Sí, maestro Powell. Quisiera también añadir el Salmo 71, que dice así: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Amén. Él es nuestro refugio. Amén, así es. Una pregunta, maestro. Dime, Esther. El verso 16 dice, si con instrumento de hierro, menciona ahí varios, ¿no? Instrumento de hierro, el palo, una piedra, si hiere o mata a la persona, el que lo hace morirá. ¿Quién lo mata a ese que lo hace? El que lo mata es el vengador, su familia o una persona que tú o sea, el esposo, o sea. No, se lo presento de esta forma. Hay una riña porque ahí mencionan que por celo, por envidia, lo matas, eres homicida, morirá. ¿Esa persona quién la mata? Me explico bien. Hay dos personas peleando por razones horribles y coge una piedra, lo mató, murió. El que mató se va. ¿Quién lo mata a él? El que lo mata el vengador. O sea, acuérdese, si era intencional, ellos
ellos tomaban, ellos hacían como especie de un juicio, pues, juzgaban la congregación con el juez, y los ancianos eran los jueces, pues, los ancianos, etcétera, etcétera, y ellos vieron si es intencional o no intencional. Si es intencional, entonces el que tiene el derecho de matarlo es el vengador, su familia. Y no corría peligro el sacerdote si él tenía, hasta que este sacerdote muriera, él podía ser libre. Si el sacerdote lo mataba, pues ya estoy libre. Pero vamos a decir, él fue preso intencionalmente porque le cayó, él estuvo trabajando en algo y le cayó algo, o estaba cortando un árbol y la hacha le salió y pegó al otro en su cabeza y muere. Él no tiene culpa. Eso es algo, él está trabajando, y entonces lo que ellos hacen, el otro corre antes que, vamos a decir, mató a mi hermano. Hey, ¿sabes? Fulano mató a mi hermano. ¿Cómo va a ser? Yo voy. Y este viene con ira. Entonces él tenía ese derecho de buscar un refugio. ¿Me explico? Porque si antes que lo matase el que quería vengar, porque cuando alguien tiene rabia o ira, él va a proceder y no piensa. Él va a decir, tú mataste a mi hermano, ven, coa, boom, y comete algo y no pregunta si fue un accidente o qué, cómo pasó, si el hermano me pegó primero y yo traté de defenderme. O sea, él no va a ver eso, él quiere defender su familia, su honor. Entonces, ellos tenían esa potestad, ellos sabían que tenía un lugar cerca que lo indicaba, había algo que lo indicaba, y ellos corrían, y ellos, esa puerta siempre estaba abierta, siempre estaban los levitas ahí a la puerta abierta. Vamos a hacer juicio a Moisés. Entonces él dice, bueno, ¿qué te pasó? Ellos le preguntaban de una vez, entonces él le explicaba eso y hacía eso y por accidente. Entonces, venga, pues lo voy a dejar aquí hasta que haya el juicio. Llaman entonces el pueblo llama a los ancianos y los que tienen que estar en el juicio. Y él tenía derecho a un litigante, 2 litigantes con él. ¿Sí? Maestro, vamos a ver el caso de Moisés. Moisés, en el caso de Moisés, si le hacemos un juicio, Moisés sería culpable. ¿Por qué? Porque Moisés tomó una piedra y le pegó al egipcio que estaba maltratando a su pariente, pues podamos decir de su misma linaje. Y Moisés golpea al egipcio y el egipcio muere y Moisés huye. Entonces Moisés... bueno, usted está usando el caso de ese, pues, el caso que todavía no estaba la ley. Pero lo que pasa si alguien hace eso, él está siendo como un vengador. ¿Me explico? Él no lo premeditó. O sea, él no fue algo que... usted ha oído de muertes pasionales, hermanos. O sea, no es algo que él premeditó. Si él vio algo no lo pensó. Sí, no lo pensó. Y tú pegaste a mi hermano, y tú pegaste a mi mujer, ¿qué pasó? Tú vas a defender. Entonces, entonces ya el hermano abogado, ¿sabes? Eso ya es otro tipo no fue algo que él se sentó y analizó y que tú sabes una cosa, me cae mal, yo voy a ver cómo me deshago de él y voy a hacerlo así, de esta forma, hacerlo. Es el que Dios no... Entonces no era culpable Moisés y él se fue y no quería regresar porque tenía temor de que lo ajusticiaran. Exacto, pero acuérdense que esa ley esa ley nada más se aplicaba al pueblo de Dios. Entonces, eso era lo bonito de ese lugar de refugio. Quizás muchos lo ven como un asilo, pero era más que eso. Era algo extraordinario. Ellos podían, el que cometía el homicida, que no era intencional, él se quedaba ahí y él analizaba, reflexionaba, meditaba, todos los días oía palabras, comía bien. O sea,
todos podían trabajar ahí dentro, ahí, o sea, entonces él se va sanando de su corazón y eso le da también un tiempo al vengador a meditar para que la ira de ese vengador baje y pueda analizar y ver el juicio de que es una cosa de verdad, él no lo hizo de maldad. Y porque a veces la gente necesita tiempo, muchas veces, especialmente los que están heridos, necesitan meditar. Y el que hizo la cosa, él también tiene que meditar en Dios. Por eso es muy importante el perdón. Cuando tú perdonas, tú te ayudas a ti mismo y te libera a ti mismo y también ayuda al otro. Y vemos cómo Dios de antemano, Dios nos ama tanto, amados hermanos. Mira, cuando yo analizo eso, Dios nos buscó. Dios en todas las épocas, Él trató de estar cerca del hombre. El hombre siempre ha querido estar parte de Dios, pero Dios nos busca. Cuando dice Emmanuel, Dios con nosotros, inclusive mandó a su Hijo Jesucristo, que derramó su sangre por nosotros y a la vez derramó su sangre, Él tuvo con nosotros. Y no solamente Él cuando se iba a la dieta del Padre, Él dijo, o sea, una cosa, yo no te puedo dejar solo, yo quiero estar contigo siempre. Tú sabes una cosa, voy a mandar a otro consolador. Dios mismo mandó a su espíritu para que more con nosotros, porque Él quiere estar con nosotros, porque nosotros somos, Él nos ama tanto con amor eterno. Él quiere estar con nosotros. Y cuando nosotros analizamos eso, nosotros vemos el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dios nos ama de verdad. Él quiere beneficiar, Él quiere bendecirnos. Aunque nosotros cometemos errores, pecados, Él todavía sigue siendo fiel. Él nos quiere. Y Él dice, Federico, venga, aunque te caíste, venga. Yo te quiero, yo te amo. Yo te hice sobre todos los ángeles y eso. Tú fuiste especial, yo te diseñé especial. Porque a ningún ángel yo formé tierra y tuve mi tiempo, mi detalle como tú. Yo te amo tanto, yo te dediqué. A los ángeles yo nada más dije, hágase un ángel, hágase esto. Pero ustedes no, ustedes, yo nada más, yo me senté, yo hagamos. Vamos a ver cómo hacemos el hombre. Buscamos polvo de la tierra, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así y vamos a darle nuestra imagen y semejanza. Entonces, Dios nos hizo tan especial, amados hermanos, tanto que nos ama tanto. Usted cuando usted se dedica a algo y usted ama algo, cuando usted hace algo que nadie te lo regaló, que tú te esforzaste, que hiciste con detalle, tú lo vas a amar sobre todas las cosas. Por eso usted ve el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y nosotros no entendemos y el diablo nos dice, no, Dios no nos perdona, Dios no, porque yo hice lo peor. Olvídate eso, hermano. Dios nos ama sobre todas las cosas. No hay pecado, no hay nada que pueda impedir el amor de Dios. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento y cubre todos los pecados por arriba para ver. Así que hay que levantarnos. Nadie que cae. Levántate. Te fallaste, levántate. Dios está contigo como poderoso gigante. Amén. Entonces, eso era extraordinario. Él se quedaba en ese refugio. Usted dirá, pero wow, él está ahí metido toda su vida. Si no muere el sumo sacerdote, bueno, se queda ahí en su refugio con Dios, llenándose con el Señor. Dios quiere estar con nosotros. Y si ustedes analizan eso, yo quiero que analicen la palabra. Vamos a analizar la palabra. Mira, el que ganaba el caso inocente se quedaba en un lugar de paz, de amor. Él nada más recibe bendición y queda ahí. Y si él dice la Biblia, si el sumo sacerdote fallece, entonces él queda libre y él podía regresar y el vengador no lo podía tocar. Él queda libre. Entonces, eso nos dice que la sangre de los corderos que ellos derramaran todos los sumos sacerdotes todos los días por el pecado del pueblo, y eso era una cosa, ellos lo hacían, sacerdote lo hacía 2 veces al día, una en la mañana, más lo que traían, de que sacerdote de paz,
y de otras cosas, así que eso era permanente sangre en ese lugar, sangre por todos lados. Y eso nada más cubría a los que cometían pecado, o sea, los que cometían pecado, o sea, ignorantemente, o sea, que no era premeditado. Entonces eso te cubría los pecados, pero no cubría a aquellos que lo hacían intencionalmente. Para que tú veas cuál la sangre de Cristo es tan poderoso que cubre eso y cubre lo demás, todo. Entonces, Dice, la parte profética, que el sumo sacerdote tenía que morir. Cristo es nuestro sumo sacerdote que tenía que morir en la cruz para derramar su sangre perfecta. Esa sangre perfecta era la sangre que iba a cubrir todos los pecados. Entonces, el sumo sacerdote tenía que morir porque esa es una profecía de Cristo. Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviésemos acceso al trono de la gracia. Nos dio acceso al trono de la gracia. Mira lo que nos dio. Acceso al trono de la gracia del Señor. O sea, nos permitió entrar al lugar santísimo. Podemos estar al tercer cielo con Dios. O sea, y nos limpió delante de nuestro Padre. Nos justificó delante de nuestro Padre Celestial. Y no solamente eso, nos hizo ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios, para que nosotros podamos ministrar sus preciosas virtudes y anunciar y proclamar sus virtudes de aquel que nos sacó, nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Y no solamente eso, nos dio un consolador, el que nos guía. El consolador, ¿qué hace el consolador? El consolador nos consuela. Dice la Biblia, nos guía a toda verdad. Dice que nos hace saber lo que el Padre Celestial y el Hijo quiere que nosotros sepamos. Él es el que nos dice, papá quiere eso. Él nos instruye, nos redarguye. Dice que nos ayuda en nuestras debilidades. Si tú eres el Espíritu Santo te va a ayudar. Obra, mantente firme. Si fallaste, Él está ahí para ayudarte, para levantarte. Y dice que Él intercede por nosotros a Dios. Él intercede. Tenemos a un intercedor, Cristo, el sumo sacerdote Cristo, según la orden de Melquisedec, sacerdote eterno. Él está a la diestra del Padre ahora mismo, intercediendo por su iglesia, porque Él fue a preparar lugar para nosotros y Él vendrá nuevamente. Pero Él intercede al Padre mientras que el Espíritu Santo está dentro de nosotros intercediendo a Dios. Así que tenemos intercesor arriba por nosotros y dentro de nosotros. Así que vemos esa maravilla. Así que cuando volvamos a este lugar de refugio, vemos que no era un refugio como un asilo cualquiera. Era algo especial. Si ese señor salía, si muere el sumo sacerdote, no que él va a envenenar al sumo sacerdote, ¿no? En ese entonces, ¿no? Sino que si muere el sumo sacerdote en ese entonces y él sale, él sería un ciudadano tremendo, lleno de Dios, lleno y él podía contagiar a otros. Y eso es lo que Dios quiere. Nosotros que estamos redimidos por la sangre de Cristo, que nosotros contagiemos a los demás, que no importamos lo demás, que Dios nos dé esa carga. Yo siempre pido que como Dios le dio 70 hombres a Moisés, lo llenó de su espíritu para que sintiese la carga, la pasión por las almas y podamos clamar y buscar las almas como se debe ser. Eso sería extraordinario, donde cuando tú te quedas ahí, Dios nada más te pone una persona, tú no conoces la persona, pero tú sientes la carga y Dios te dice, ore por esa persona, clama. ¿Cuántas personas? Usted no se imagina, amados hermanos, muchas veces yo lloro por eso. Yo digo, Señor, ¿sabes cuántas personas en el mundo han sido violados, tanto sexual, niños, jóvenes,
emocionalmente y violentamente, hay millones y millones. Prácticamente, eso de que trata de personas, el hermano sabe, y a consecuencia de esa violación, ellos caen en otro pecado, caen en el sodomismo. Usted a veces ha preguntado a un gay, un homosexual, ¿por qué él hace eso? Si tú ves el 80% de ellos, el 80% de ellos fueron violados, fueron abusados, entonces ellos caen en eso, en otras cosas, otros caen en droga, otros caen en otras cuestiones y vemos cuántas personas se están suicidando en este momento que nosotros estamos hablando. Entonces, muchas veces yo les pido, Señor, levanta hombres a nivel en los 5 continentes y impide ese suicidio que va a ocurrir ahora, Señor. Levanta a alguien que está cerca, alguien de Dios. Levántalo, Padre. Levanta obrero, envía obrero para la mies. No hay tiempo de perder. A veces nosotros perdemos nuestro tiempo discutiendo tonterías y quién predica más y quién esto y quién lo otro. Esto no es esto es, todos somos un cuerpo en Cristo, tenemos que avanzar y conquistar y levantar al uno, el hermano que vamos, yo te voy a levantar, venga, sobrellevar la carga del uno al otro. Pero volviendo al tema, ¿no? Ese refugio era extraordinario. ¿Alguien quiere comentar algo? Y disculpa que estoy hablando solo. Maestro, usted dice con respecto a lo de que usted ora por las personas que, como estaba diciendo hace un rato, yo por mi trabajo tuve la oportunidad de conversar con jóvenes y nos vamos al extremo cuando pensamos en jóvenes que han sido violados, pero vamos más adelante de donde está la raíz. Y yo pude conversar con jóvenes que decían, yo no cuento con mi mamá no está para mí. Y a un joven yo le pregunté, ¿por qué el nombre? Me dice, mire, aquí en la espalda yo tengo el nombre de mi mamá tatuado. Y yo le digo, pero ¿por qué tienes? Porque tenía el de otra persona aquí en el frente. Y yo digo, ¿por qué tienes el de tu mamá ahí en la espalda? Dice, porque mi mamá nunca me ha ayudado. Mi mamá nunca me ha apoyado. Y yo estoy aquí porque yo estoy solo. Entonces partimos desde ese punto, de ese apoyo, ese amor de las madres a los hijos, ese cuidado que Dios nos ha enseñado a las mujeres tener para nuestros hijos. Entonces, se dan muchos casos por esa raíz, por ese inicio de vida de los jóvenes que encuentran mayor amistad en la calle, esquina, que en su propia casa. Sí. También sería un motivo para orar, pues para que Dios nos ayude a las mamás a ser las verdaderas mamás que Dios quiere que seamos. Y con respecto a lo de eso, yo lo comparo a los monasterios, ¿verdad? Son como los monasterios donde la gente corría y se refugiaba, ¿no? Yo no lo compararía a los monasterios. Monasterios es otra cosa. Si usted lee la historia de los monasterios, terribles cosas pasaban ahí, entre ellos mismos. La violación para los jóvenes y los niños era horrible. Cómo los utilizaban para satisfacer sus propios deseos sexuales. Así es. Entonces eso era espantoso en los monasterios. Y sigue siendo, aunque ahora es más disimulado, porque sí. Exacto. Sí. ¿Alguien más quiere? El hermano Duarte, veo que como quiere hablar de algo. Amén, buenos días, Dios le bendiga. Amén. Sabe que yo quiero recopilar más que todo lo que ya el maestro mencionaba, cómo esas ciudades estaban separadas equidistantemente de los puntos de habitación de la gente, que no tenían que caminar o correr como fuera más de 50 kilómetros
y decía el maestro pues que las calles eran tal vez las mejores calles. Adicional a eso, habían señalizaciones hacia dónde correr por la situación. Ahora alguien se preguntará, pero no habría alguien que quisiera hacer la maldad de quitar esas señalizaciones. Y yo diría que eso estaba en la conciencia de cada uno de ellos, porque esto, ¿qué pasa? Cada uno es consciente de que, o era consciente de que accidentalmente le podía pasar algo. Y entonces estaba la vía de auxilio para poder correr. Y si no lo hacía, podía perjudicarse él o un familiar. Entonces, para que veamos el cuidado y cómo Dios sembró eso en sus mentes, en sus corazones, de los cuidados que se tenía que tener con aquellos que accidentalmente, pues, podían cometer un error, cometer un homicidio, ¿no? Y lo tremendo también, como decía, pues que eso por lo general eran, si no todos, casi todos, pues lugares altos, lugares donde ellos tenían que subir para poder refugiarse. Y eso trae pues a mi memoria lo que decía el salmista, que decía también, no literalmente para ese lugar, pero también aplicable, que decía, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. O sea, cuando hemos errado, cuando hemos fallado, cuando hemos pecado contra Dios, pues tenemos un lugar alto a donde correr. Y bueno, aunque eran varios caminos en aquellos tiempos y hoy se refugió a uno, ahora ese camino, que antes eran 50 kilómetros, ahora dice que está a centímetros de nuestras vidas, porque ahora está en nuestra boca, ahora está en nuestro corazón, porque como dice el apóstol Pablo, pues, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, o sea, es lo que ahora Dios ha cambiado como refugio para nosotros. Y eso se pudiera decir también aquellos lugares que eran un centro de regeneración para aquellas personas que llegaban a aquel lugar. Podemos verlo en un menor grado en las cárceles de hoy, donde hay áreas que son para cristianos. Bueno, la mayoría y muchos de ellos se convierten solo cuando están adentro, pero gracias a Dios hay hombres que han salido de ese lugar transformados y cambiados por el Señor. O sea, amén, es un lugar de refugio para amén, los que caen en la cárcel hoy. El pabellón de los cristianos. Allá el que lo aprovecha, gloria a Dios, el que no, bueno, mantendrá su problema con Dios. Pero sin embargo, pues vemos que Dios siempre, hasta el día de hoy, ha creado un espacio para que todo aquel que mire a lo alto, que haga memoria de él, tenga acceso a un lugar de refugio. Amén. Dios te bendiga. Amén, gracias. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien más? Bueno. Hermano, solamente quería decir que en México, allá habíamos, en la ciudad capital, antiguamente había un monasterio y había una plaza muy grande del tiempo de los franceses, porque México primero fue colonizado por los franceses, por Maximiliano de Austria, y después por los españoles. Y una guerra ahí en esa liberación. El tema es que cuando llegan los españoles, pues se pone un monasterio a un lado de la plaza y del otro lado de la plaza ponen un convento donde están las monjas. Cuando llegó el tema de la modernidad y que comenzaron a derribar pues, los edificios, sí, se derribaron los edificios, se llevaron a la plaza para hacer una gran vía y unas excavaciones. Y resultó que entre el monasterio y el convento había un túnel que se comunicaba por abajo de la plaza. Y ahí encontraron muchos osamentas de neonatos, o sea, de niños que fueron abortados. Parece que en las noches, o no sé a qué hora, se cruzaban por ese túnel los supuestos monjes y tenían relaciones con las monjas. Y después, en la vida diaria, vivían cada uno por su lado, supuestamente en un celibato, pero tenían una vida oculta. Entonces, las mujeres que se les embarazaban, allá abajo hacían los abortos
y eso llegó a descubrirse. Digo, no con eso quiero condenar a los monasterios, a los conventos, pero el tema es que de la antigua Grecia, los monasterios surgen más o menos desde ese tiempo, cuando las personas querían vivir en solitario y retirarse de la sociedad, del verbo griego monsein, que quiere decir retirado, se viene se deriva la palabra monasterio. Y los conventos también son algo así, pero para las mujeres. Y bueno, son dos instituciones muy utilizadas por la Iglesia Católica, la religión tradicional, ¿no? Pero ya le digo de que independientemente de que se utilice como un lugar de retiro y de oración para la persona que quiere meditar en las Sagradas Escrituras o tener una relación más directa con su Dios, son cosas que también se dieron y que están en la historia y que, bueno, en México pasó eso y se descubrió, ¿no? Pero cosas curiosas y cosas también así que llaman la atención de que siempre está la humanidad haciendo la maldad y Dios lo sabe todo, Dios lo saca toda la luz. Solo quería decir eso. Maestro. Amén. Maestro, me llama la atención de que Dios se tomó el trabajo de educar al pueblo con respecto a esto y sabiendo que eran personas que cometían errores. Se tomó la dedicación de que el camino estuviera limpio, que estuviera no a más de 50. Y todos estos detalles para personas que cometen errores. Entonces, nosotros en la actualidad señalamos a los que cometen errores. Apartamos a los que cometen errores. Así es. Y nos convertimos en jueces y Dios mira el tiempo que se tomó y la dedicación para que estas personas que cometen errores pudieran tener un refugio. Eso lo que me quiere decir Dios es que Él mismo con sus manos nos creó y sabe que somos personas que podemos errar. Así es. Así es. Gracias, Esther, por eso. Bendiciones. Bueno, eso es lo que era la ciudad de refugio. Prácticamente era una ciudad donde estaba Dios. Y Dios era su refugio. Y gracias a Dios, como dijo el hermano Duarte también, hoy nosotros tenemos al Rey de Reyes, Señores de Señores, que es nuestro refugio. Y Él está con nosotros siempre, no importa lo que pase, lo que usted está pasando, amados hermanos, o si fallaron aquí, fallaron allá. Tenemos un Dios que siempre está con la puerta abierta. Él siempre, como dice Duarte, está quizá 1 centímetro de nosotros. Él está listo, él siempre está a la puerta, dice Apocalipsis. Él está a tu puerta esperando. Solamente Él está esperando que usted abra. Él no, porque sabe que Él no fuerza a nadie. Pero cuando tú abres tu corazón, Él está así, nos abraza y nos dice con gran amor, yo te amo y no te voy a soltar. Y Dios es tan bello, amados hermanos. La presencia de Dios es tan bello, porque la Biblia, la misma Biblia lo dice que la presencia de Dios hay plenitud de ¿qué? De gozo, hay plenitud de paz, hay plenitud de amor, hay plenitud de delicia, de todo está en Dios. Amén. Así que, claro que vamos a pasar por situaciones, pero siempre, siempre, yo quiero que se acuerden, amados hermanos, que tenemos ese refugio, que siempre está ahí. Y ese letrero nunca se quita, está ahí permanente. Aquí estoy para ti, por ti y para siempre. Siervo. Amén. Siervo. Dime, estimado. Dios lo bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Yo no sé, pero en mi opinión, en mi humilde opinión, creo que ese refugio que hoy no existe dentro del pueblo de Israel, pero sí existe en el mundo, que es la iglesia del Señor. Amén. A partir de que Cristo estableció su iglesia en la tierra, yo creo que ese es el refugio que necesitan todos los seres humanos. Uno lo entienden, otro no. Pero el refugio a nivel mundial, que está siempre con sus puertas abiertas, es la iglesia del Señor. Lastimosamente, a veces nosotros, en vez de llevarlo a refugios, a veces lo llevamos donde el vengador. Pero yo creo que realmente... Santo, tremendo, ¿eh? Tremendo. Con razón, hermano. Amén. Yo creo que nosotros debemos estar siempre dispuestos
a llevar a las personas sufridas, que cometen errores, que se equivocan, que están en vicios, que van por el camino errado. Yo creo que nosotros somos la persona indicada que Dios tiene en la tierra para llevarlo a ese refugio que es la iglesia del Señor. Que Dios le bendiga. Así es. Amén, así es, varón. Nosotros somos los levitas de ahora. Amén, amén. ¿Puedo hablar, maestro? Amén. Amén, amén. Carla. Totalmente Dios de bendiga a acuerdo. todos. Amén. Mateo enseña que nosotros, dice, somos la sal Amén. del mundo y somos la luz del mundo. Entonces, y dice que si la sal no cumple el propósito, bueno, sabemos cuál es el final de la sal. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta eso. Siempre, como dice hermano Cirilo, nosotros debemos de ser ese refugio. Nosotros fuimos puestos como los testigos, o sea, por nuestro testimonio. La Biblia habla de cartas leídas, de testigos, habla de discípulos. Entonces nosotros debemos de estar conscientes de eso, que a través de nosotros, pues que ya debemos recordar que fuimos llevados también a ese refugio, que fuimos restaurados, que como la oveja fue sanada, levantada y enseñada para seguir al pastor. Entonces, asimismo debemos de recordar ese proceso para poder aplicarlo con los que aún están lastimados, con las ovejas que aún están fuera del redil. Y creo, entonces nosotros debemos de poner por obra ese mandato que nos dieron en Mateo, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y para eso debemos de recordarlo cada día, que nos van a pedir cuenta acerca de eso. Dios les bendiga. Amén. Tremendo. Exacto. Amén. Carla. Amén, Exactamente. amén. Nosotros somos los que vamos a indicar, porque Dios nos puso como el levita de Dios para instruir, guiarlos al refugio que es Jesucristo. Y hoy en hoy eso es lo que hay que hacer, predicar, enseñar y guiar. Somos guías espirituales para los que no conocen a Dios, por los que están fuera del redil y los que estaban en el redil antes y han salido. Son dos, los que han salido para que entren en nuevo y los que nunca han entrado al redil. Amén. Entonces, yo creo que hasta aquí llegamos, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? Para que la hermana Jacqueline pueda orar para despedir. Amén. Amén. Como levitas tenemos que prepararnos, conocer la ley, como Dios se la dictó a Moisés y a Aarón y a sus hijos. Así también nosotros tenemos que prepararnos con el conocimiento de su palabra para poder instruir bien al pueblo. Así es. Amén. Dice un escritor, de acuerdo a lo que usted anteriormente decía sobre la sangre derramada, que siempre había sangre por ahí en el altar por los sacrificios que el pueblo de Israel tenía que hacer. Entonces dice un escritor que ni aún los sacrificios que se cometían, que los sacerdotes tenían que hacer derramando la sangre por 400 años, podría cubrir el pecado del hombre. Así es. Toda esa sangre derramada en 400 años no cubría el pecado del hombre. Tuvo que venir Cristo para poder limpiarnos de pecado. O sea, que tuvo que morir el sumo sacerdote. Amén. Para derramar su sangre redentora. Y hoy en hoy, nosotros estamos como sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Jackie, ¿alguien más quiere decir algo? Pues, sí, yo, por favor, perdónenme. Amén. No te preocupes. Es que yo tengo la inquietud de comentarles algo. Es acerca del tema. Y sí, nosotros también debemos de recordar que fuimos envueltos en gracia. Porque imagínense lo que leyó Menester. O sea, ni en 400 años, y repito bien, ni en 400 años derramando sangre hubiésemos obtenido el perdón, la gracia que por la sangre de Jesucristo recibimos. Y nosotros debemos de envolver a las personas también en gracia, no para ser libertinos, no para permitirles todo, no, pero sí para nosotros recordar de dónde a nosotros nos sacaron. Es cierto, quizás yo no fui una persona que abortó, no fui una prostituta, no fui ninguna de esas,
pero mi vida también estaba hecho un desastre. Aunque no eran ese tipo de pecados escandalosos. Ante Dios sabemos que todos son pecados iguales. Y mi familia fue restaurada por la gracia del Señor Jesucristo, porque alguien recordó de dónde también nos sacaron. Y como decíamos, nosotros no debemos de juzgar, sino de amar y restaurar. Yo conocí hace muchos años a un niño, como de 5 años. Él estaba en una escuela donde yo estaba haciendo un intercambio escolar. Y ahí el niño era el más rebelde. Y los otros niñitos, los otros niñitos entiendo por su edad, pero la maestra de ese niño lo maltrataba, le decía que él era un burro. Perdón, le decía muchísimas cosas muy crueles. Y por el comportamiento no adecuado del niño. Yo no sé qué tendré, pero a mí me gusta acercarme a este tipo de personas. Y yo me acerqué al niño. Él fue mi objetivo en todos esos 3 meses que estuve ahí. Y cada vez que yo estaba cerca de él, él hacía sus tareas. Cada vez que yo llegaba, él ponía atención. Y él me decía, maestra, mija, y yo no soy maestra, pero él compartía mucho conmigo y era muy dócil conmigo. Y la maestra decía, wow, ¿por qué con usted es así? Yo le digo, porque yo le digo burro. Porque yo no le muestro a él que la mamá ha tenido varios esposos. Porque yo no le digo a él que su familia es mala. Porque no lo señalo a él. Y desde ese día, la maestra entendió cuál era su papel. Es cierto, y no estoy hablando de los maestros en general. Y aparte, estoy hablando de mi país. Entonces, y me imagino que como en mi país, en todos los países se dan este tipo de personas. Y ella admitió ante el grupo de la organización que nosotros estábamos trabajando que ella también tenía responsabilidad de que los demás niños fuesen tan crueles con ese compañerito. Yo creo que si nosotros recordamos por un momento de dónde Dios nos sacó, también vamos a tener de esa misericordia para los demás. Amén. Gracias, Carla. Tremendo. Amén. Jackie. Amén. Tremendo. De verdad que el día de hoy, como todos los domingos, es de gran bendición poder escudriñar la palabra del Señor con el maestro Federico. Es una bendición. Hoy nos hemos gozado una vez más, ¿verdad? Que estoy feliz, estoy contenta. Yo creo que cuando saque el video lo voy a escuchar varias veces de la emoción. Amén. Porque saber que Jesucristo es nuestro refugio hoy. Que nosotros hoy podemos llevar, así como los levitas llevaban a aquellos que se refugiaban, ¿verdad? En ese lugar especial para dar la palabra, para darle el pan, para darle el alimento espiritual. Nosotros somos escogidos hoy para ser ese instrumento, para llevar a muchos a ese refugio que es Jesucristo. Amén. Así que, amados, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios, por esta enseñanza grande y poderosa en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Dios mío, a ponerla por obra, a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Bendice, sigue bendiciendo, Señor, al maestro Powell. Llénalo cada día de tu sabiduría, que fluya del cielo, Señor, aceite derramado sobre su vida, sobre su esposa, la hermana Sandra, sobre sus hijos, sobre sus nietos, Señor. Protégelos, Dios. Manda ángeles que los guarden, que los cuiden en su entrada y su salida cada día, Padre Celestial. Igualmente, Dios mío, te pedimos, Padre, por cada uno de los hermanos de la clase de Pentateuco. Mira el hermano Cruz Ramos, mi Dios. Controla, Señor, su presión arterial, mi Dios. Pon tu mano poderosa sobre su vida, Señor. De tal forma, Señor, que su circulación, Dios, tome el control, Dios, de su vida, Padre Celestial, y que todo se normalice en él, Padre, su hígado, sus riñones, Señor, su corazón, Padre, y cada órgano, Dios mío, le ordenamos en el nombre de Jesús
que funcione correctamente, Padre Celestial, para que esa presión arterial no se le siga disparando, mi Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, porque tú te llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, Señor, y por tu llaga fuimos todos curados, Padre. Gracias por Jesucristo, que es nuestro refugio en medio de las enfermedades, en medio de las situaciones difíciles, Señor. Oh, tú nos has dado un sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre, Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendice, Señor Arinda, Padre amado. Bendice a Carlita, Padre. Bendice al hermano Fulgencio, mi Dios. Síguele dando sanidad, salud, Padre Celestial, que siga dando ese testimonio que glorifica tu nombre, Padre Santo, hasta que tú termines la obra en su vida, Padre amado. Mira la hermana Marta, el hermano Joel, bendícelos, bendice la hermana Tobita, Señor. Oh, Padre, síguela llenando su familia, guárdala de todo mal, dale salud siempre, en todo momento. Nuestra hermana Yatsuri, Padre, alcánzala, Señor, hasta donde ella esté, visítala, Padre amado. Mira la hermana Maribel, Padre, bendícela cada día más, Dios, con tu amor, Padre, llénala de tu gracia. El hermano Osorio, bendícelo, dale sed cada día más de tu palabra, bendícelo, úngelo, Señor. El hermano Carlos Thorne, su esposa Donna Thorne Powell, Padre, bendícelo, Padre Celestial, este matrimonio, cúbrelo con la sangre de Cristo, Padre amado. Oh, llénalo cada día de tu presencia, Padre Santo. Mira la hermana Esther, la hermana Iracema, Señor. Oh, visítalas allá donde ellas se encuentren en sus casas, Padre, y de una forma especial, Señor. Úsalas de manera, Padre, úsalas grandemente. Oh, Dios mío, el hermano Isidro Aldeano, que hoy nos acompaña, Padre. Bendícelo, bendice su esposa, sus hijos, sus nietos, guárdalo de todo mal, Padre amado. Al hermano Cirilo Veloz, oh, síguelo llenando. A Itzel Murrell, Padre, guárdala en el hueco de tu mano. La hermana Luz Garda, el hermano Rubén, a la hermana Selma. Gracias, Señor, te damos por ellos, Padre. Oh, gracias por cada vida, Dios mío. Oh, mi Dios, te agradecemos por tu amor infinito para con nosotros. Oh, te pedimos de una forma especial por el maestro Anel Cruz, Padre, también por él, por su esposa, la hermana Marta, por sus hijas, por sus nietos, Padre. Cuídalo, Padre, en su entrada y su salida, Padre amado. Protégelos de todo mal, Padre. Guárdalos en el hueco de tu mano, Padre. Y en esta semana te pido, Padre Celestial, para cada uno, Dios, de los hermanos, Dios, que estamos aquí presentes y aquellos que no pudieron entrar al Zoom, Padre. Padre, una semana exitosa, una semana en tu presencia, Señor, con tu Espíritu Santo caminando cada día, mi Señor. Oh, Padre, todo te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, para exaltar siempre tu nombre, para engrandecer a ti, Señor, que te debemos todo lo que tenemos y todo lo que somos, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Se pueden saludar. Salúdense. Bendiga. Bendiciones. Bendiga. Bendiga a todos. Qué gusto, qué placer volverle a ver. Dios bendiga, hermana Jacqueline. Toda la hermana Nina. Amén. Toda la familia. Carlita. Dios les bendiga. Mis hermanos, Isidro. Bendiciones. viendo Esther, Marta. Esther va a dar alguna información. Amén. Esther. hermanos, ustedes saben que la escuela dominical no está percibiendo ofrendas porque no hemos podido ofrendar, pero se creó una
una cuenta para los amigos de la escuela dominical, porque de una u otra forma nosotros tenemos que pagar el Zoom de la escuela dominical y los detalles de las actividades que viene como la fiesta de Navidad de los niños. No queremos pasar desapercibido con eso. Me voy a pasar a la hermana Jacqueline esa cuenta para el que quiera dar un aporte. Igualmente contamos en la clase con la hermana Yasuri, que está siempre en la iglesia. También si usted quiere dar una pequeña ofrenda, usted se la da a Yasuri, Yasuri lo mete a la cuenta. Pero la cuestión es que, acuérdense que la iglesia... Yo no voy a estar hablando tanto hoy. Desayunan y se van para su casa. Bueno, pues. Cierran los demás micrófonos. Lo llevamos nosotros. Nadie nos da nada. Todo depende de nosotros como pueblo apoyar a la iglesia. Y es bueno el que quiera dar su ofrenda, acuérdese que cuando usted ofrenda, usted no está bendiciendo a Dios, Dios lo está bendiciendo a usted. Amén. Así que el que pueda, de su pequeña ofrenda, ya bien sea por la cuenta o ya bien sea a Yasuri en la iglesia, como quieran. Amén. Así que Amén. Dios les bendiga, pues, y gracias por escuchar. Amén. Así es, como dice la hermana Esther. Si usted tiene $1 y usted va a la iglesia, denle el $1, amado, porque la mínima cooperación, pero poquito a poquito, todos unidos, podemos lograr poder pagar la plataforma de Zoom de la escuela dominical y otros gastos, porque tienen otras actividades también todos los meses. Amén. Ellos son los que nos apoyan, los que nos dirigen, nos guían, hacen las actividades. En verdad que debemos apoyarlos, amados. Con $1, si tienes $1, $2, $5, con lo que usted pueda, pero siéntase contento apoyando con lo poquito que usted pueda. Amén. Amén. Usted puede poner la cuenta, hermana. Esther, me mandas la cuenta y la pongo entonces Sí, exacto. en el grupo. En el grupo. Amén, ahí, así lo estamos haciendo. Hay hermanos que no pueden, digamos, como el miércoles tenemos el trabajo de ir a hacer protocolo en la iglesia. Hay hermanos que no pueden, pero dan su apoyo porque todos tenemos una forma de apoyar. Amén. Yeah. Amén. Gracias. Bendiciones para todos. Amén. Amén. Bendiciones. Arinda, Dios te bendiga, Arinda. Buenos días. Hermano Carlos Thor, bendiciones, mi hermano Carlos. Amén, mi hermano. Fulgencio. Amén, amén. Dios bendiga a todos. Amén. La hermana Tobita. La hermana Tobita. Ay, qué linda la hermana Tobita. Tobita, ¿cómo estás? Buenos días. Tiene el micrófono apagado. Hermana Yaque. Hermano Fulgencio, qué gusto compartirlo. Amén. La hermana Esther dice que le va a dar un número de cuenta. Me lo envía a mí. Me lo envía a lo personal a mí, a mi WhatsApp, para yo enviar una ofrenda mensual a ese número, pues. Perfecto, hermano Fulgencio, es una orden. Claro que el nombre del banco, nombre del banco para hablarle a mi hija que está encargada de mis 2 empresas que me ha dado Dios, para que ella mensualmente envíe esa ofrenda. Amén. Si Dios lo puso en el corazón de la hermana Esther, que es parte de la escuela dominical, entonces yo soy atento a la voz de Dios para bendecir la iglesia. Eso lo puso Dios en el corazón del director. Amén. Amén, gloria. Amén. Así que me lo hace para llegar a mi WhatsApp, hermana Yaque. Sí, yo se lo envío. Amén. Gracias, gracias. Hermana Yatsuri, Dios bendiga a la hermana Bendiciones. Yatsuri. Luz, ¿cómo estás? Bendición. Dios bendiga, hermano Duarte, bendiciones. Bendiciones a esa hermosa familia. Bendiciones. Para que sepan que usted está ahí y es una de las que puede recibir el dinero. Ah, sí, ya. En la entrada del templo. Santo, bendición. Sí, ya lo ha hecho, ya ha recibido. Maestro Powell, aquí en esta clase tenemos mucha gente importante. Conmigo, sí, aquí hay gente blanqueado. Blanqueado.
Tenemos diáconos, tenemos subdirectores de departamentos. Sí. Tenemos Bendiciones. secretarias. Ajá, viene Jacqueline, viene el Día de las Madres, que los varones se pongan atentos. Así que tenemos que prepararnos para ese día. Así es. De repente a ustedes que no la tenemos cerca le hacemos su regalo virtual. Virtual. La iglesia ya sí me lo puede entregar. Yo voy en este regalo virtual. Creo que a Esther no le gustó mucho. No le gustó eso. Yo voy a dar mi número de cuenta para que me hagan un regalo. Esta está buena, Arinda. Voy a cerrar. Bendiciones a todos. Muy buena la cosa. Amén. Que tenga un bendecido día. Todos. Disfrutan su día. Bendiciones. Amén, amén. Buen día a todos. De la pena de muerte. Carlos, bendición. ¿O no? Amén, mi hermano, bendición. La de la Marta. guillotina. El día de Marta. Tiene la guillotina en la mano. Ajá, como me lo prometiste. Mira eso. ¡Oh! Wow. Ay, qué lindo. Artista. Sí, ella es una artista. Lo dibujo hay que guardarlo. Sí, ¿y cómo me lo vas a hacer llegar? Love you. No sé. Virtualmente. Yo voy a hablar contigo para que tú me des tu dirección. ¿Cuándo vaya a la iglesia? Yo quiero saber si te puedo ir a visitar, ¿oíste? Ahora yo le pido a tu mamá que me dé la dirección y yo voy a visitarte un día de esto, ¿oíste? Sí. Eso. Qué linda. Saludos. Amén, mami. Dios te bendiga. Amén, amén. A tu hermanita. Amén. Y a tu mamá. Qué lindo. Bueno. Nadie se Sí. quiere ir. Los quiero mucho. Ay, qué Igual, lindo. bendiciones. Amén. Igual, te queremos mucho, preciosa. Amén. Amén. Arinda, tu función, Arinda. ¿Qué? Sí, pero si es por nosotros, no nos vamos a ir. No. Ah, bueno, es que estoy hablando con la niña. Usted es la que... Sí. Bendiciones a todos. No hablemos, Amén. cuidado. Es que también no hay culto, oye, por favor, vamos a gozar en este momento. Hay 300 personas en la iglesia y los otros que no han podido ir, no lo he visto, vamos a saludarnos por vía virtual. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén. Está bien, Amén. ya voy a cerrar. No me lloren después.